Bueno, hola chicos, otra vez. Este va a ser el último vídeo del tema. Este vídeo se llama escalas, ¿vale? Y las escalas sirven para dibujar planos o para entenderlos o para entender los planos, el significado de los planos, y tienen mucho que ver con la proporcionalidad también. Por eso salen en este tema. Mirad, aquí tenemos el plano de una habitación. Esto sería la puerta, esto sería un sofá, otro sofá más grande. Aquí está la televisión, ¿vale? Una mesa y una mesita en la esquina. Eso sería un plano. Y en casi todos los planos aparece representada la escala, que se puede hacer de varias maneras, pero siempre es una división, que se puede hacer en forma de fracción o en forma de división. En este caso la escala es 1/200. Se representa así y se lee 1/200, o así que también se lee 1/200. ¿Qué quiere decir escala 1/200? Quiere decir que todas las medidas en el plano son 200 veces más pequeñas que la realidad. O sea que la realidad es como si lo hubiéramos encogido 200 veces y entonces nos sale el plano. De manera que si yo multiplico cualquier medida, por ejemplo, el ancho de la habitación en el plano mide 2 centímetros. Si lo multiplico por el denominador de la escala, por el divisor, si lo multiplico por 200, me sale la medida real de la habitación, 400 centímetros, ¿vale? Y al revés, si yo sé la medida, por ejemplo, aquí yo sé cuál es la medida de la mesa, el ancho de mesa, ¿vale? Bueno, pues si quiero saber lo que tendría que medir en el plano, tengo que dividir 100 por 200, ¿vale? Tendría que dividir 100 por 200 y aquí me saldría 0,5. Es lo que tendría, 0,5 centímetros tendría que medir en el plano. ¿De acuerdo? O sea que la escala, ¿qué es lo que me dice? Me dice por cuánto tengo que multiplicar las medidas del plano para que me salgan las medidas de la realidad, o por cuánto tengo que dividir las medidas de la realidad para que me salgan las medidas en el plano, ¿vale? Y mucho cuidado, si esto está en centímetros y aplico la escala, esto me saldrá en centímetros también, ¿eh? Y bueno, eso, la unidad no va a cambiar. Bueno, un caso especial de las escalas y de las escalas serían las figuras semejantes. ¿Figuras semejantes qué son? Pues es lo mismo que el plano y la realidad. Tenemos dos triángulos que son iguales, solo que uno es más grande que el otro. Es como si hiciéramos una fotocopia reducida, ¿vale? Entonces, también siguen todas las reglas de la proporcionalidad. En este caso, tal vez lo mejor sea aplicar la regla de 3. Mirad, el triángulo grande y el triángulo pequeño tienen que tener la misma forma para ser semejantes. Sus ángulos son iguales, lo único que uno es más grande que el otro, ¿vale? Este lado mide 12 y este lado mide 8. Este lado no sabemos cuánto mide, X, y este lado mide 6. Un tipo de problema sería averiguar cuánto mide este lado. Bueno, pues simplemente hay que hacer una regla de 3. En el triángulo grande esta medida es 12, en el triángulo pequeño esta medida es 8, en el triángulo grande esta medida es X y en el triángulo pequeño es 6. Aplicando las propiedades de la regla de 3 nos saldría la medida, ¿vale? Habría que multiplicar el 12 por 6, que son 72, dividirlo por 8, que son 9, bueno, pues esta X, esto de aquí, tendría que medir 9, ¿vale? Y ahora vamos a ver otro tipo de problemas que no pueden salir relacionados con las escalas. Y es que me pueden preguntar, me pueden dar las medidas en un plano, la medida en la realidad y preguntarme cuál es la escala en la que hemos hecho el plano, ¿vale? Pues también hacemos una regla de 3. Como veis, todo esto está relacionado con la proporcionalidad. Mirad, aquí ponemos en la columna de la izquierda las medidas del plano y en la columna de la derecha las de la realidad. Entonces, si en el plano esto mide 5 centímetros y en la realidad mide 250, para saber cuál es el valor de la escala, en el plano ponemos 1 y así sabemos 1 centímetro aquí cuánto sería en la realidad, ¿vale? Ponemos aquí 1, aquí ponemos la X y calculamos. Hacemos, bueno, todas las operaciones de una regla de 3 y el resultado que me sale es 50.
¿Qué quiere decir? Que cualquier medida del plano la tengo que multiplicar por 50 para que me salga la medida en la realidad, y cualquier medida en la realidad la tengo que dividir por 50 para que me salga la medida del plano. Por eso la escala es 1 dividido por 50. 1 partido 50, ¿vale? Y con esto hemos terminado la explicación del tema. Podemos repasar un poquito si queréis. La escala. No me he pasado. Bien. Los planos normalmente llevan escrita en algún sitio por ahí, por el plano, la escala. Y la llevan escrita de esta manera. Es una fracción o una división, que ya sabéis que es lo mismo. En el numerador siempre me pondrán el 1 y en el denominador un número. Ese número, en este caso el 200, me indica que la realidad es 200 veces más grande que el plano. Eso quiere decir que si yo conozco una medida en el plano, la tengo que multiplicar por 200 en este caso para que me dé la medida en la realidad. Y si yo conozco una medida en la realidad, la tengo que dividir por la escala, en este caso por 200, para que me dé la medida en el plano. Como veis esto, ¿os acordáis del número mágico de las tablas de proporcionalidad? Pues el número mágico es el denominador de la escala, es lo mismo. Bueno, hay unas cosas que se llaman figuras semejantes. Son figuras que tienen la misma forma, pero una es más grande que la otra. Es como si lo hubiéramos ampliado, o al revés. Es como si hubiéramos reducido la grande y nos aparece la pequeña, ¿vale? Como si la miráramos la pequeña con una lupa, por ejemplo, ¿vale? Tienen exactamente la misma forma, solo cambian las medidas. Para conocer si tenemos algunas medidas, pero hay alguna que nos falta, para conocerla hacemos una regla de 3, porque esto cumple todas las reglas de la proporcionalidad. Entonces aquí, por ejemplo, hay que buscar parejas de números que signifiquen que sea el mismo lado del triángulo, en este caso, en la figura grande y en la figura pequeña. Aquí tendríamos en la columna esta de la izquierda las medidas que corresponden al triángulo grande, y aquí en la derecha las medidas que corresponden al triángulo pequeño. En el grande son 12, en el pequeño son 8. 12, 8. En el grande es x, porque no lo sabemos, y en el pequeño es 6. ¿Cuánto vale x? Bueno, pues aplicamos las reglas de proporcionalidad. Ya no hace falta que lo hagamos otra vez. 12 partido por x, o sea, 12 fracción x tendría que ser igual a 8 sextos. Y ya se calcula este denominador, ¿vale? Y luego, la otra cosa que os he explicado es que hay veces que me pueden dar un plano y me pueden decir lo que mide en la realidad, y lo que me preguntan es la escala, ¿vale? Muy fácil. La escala es por cuánto tengo que multiplicar la medida del plano para que me salga la medida de la realidad. Se hace así. Ponemos aquí en la columna de la izquierda plano, en la columna de la derecha realidad. Esta medida es 5, y en la realidad corresponde a 250. Pues si en el plano tuviera 1 centímetro, ese centímetro se tendría que convertir en x centímetros, y ese es el denominador de la escala, ¿vale? Hago la regla de 3, aquí siempre un 1, Cuando me pregunten la escala, en el plano pongo siempre un 1 y en la realidad pongo siempre una x, ¿vale? Entonces resuelvo la regla de 3 y me sale 50. Eso quiere decir que el plano es 50 veces más pequeño que la realidad. Por lo tanto, la escala es 1 partido 50. ¿Vale? Ya está explicado. Y luego pues vamos a echarle un vistazo a los ejercicios del tema que están relacionados con esto. ¿Vale? Muy fácil. A ver, aquí tenemos bueno, aquí nos dicen, por ejemplo, en el 19, vale, sí, empieza aquí, en el 19. En el 19 nos dicen que la escala es 1,150, el plano de una casa está a una escala 1,150, y nos dicen que completemos esta tabla. La medida del plano, si hay algo que en el plano mide 1 centímetro, ¿cuánto medirá en la realidad? ¿Vale? Si la escala es 1,150, pues ya sabéis. Para pasar del plano a la realidad se multiplica por este número, y para pasar de la realidad al plano se divide. El siguiente ejercicio, muy parecido. Lo que pasa es que aquí tenemos un plano con las medidas puestas, y tenemos que ir poniendo aquí las medidas en la realidad. Aquí tendremos que poner las medidas en la realidad, sabiendo cuáles son las medidas en el plano. Muy fácil. Algo parecido
algo parecido con una cancha de baloncesto. Lo que pasa es que aquí ya veis que es un poquito distinto, porque yo tengo esta cancha, en la realidad, veis, 15 metros, 28 metros, pero la quiero dibujar en un plano. Quiero hacer un plano y quiero que mida 56 centímetros de largo en el plano, porque mi hoja es de 56 centímetros, por ejemplo. Entonces, si yo 28 metros los quiero convertir en 56 centímetros, lo primero que tendré que hacer es pasar esto a centímetros, añadiéndole ahí 2 ceros, ¿vale? Y luego ya, haciendo reglas de 3, si 28 metros se tienen que convertir en 56 centímetros, pues entonces, primero para calcular la escala, 1 metro en el plano, ¿a cuánto equivaldrá en la realidad? Y ahí, así me sale la escala. Y luego una vez ya tenga la escala, solo tengo que ir haciendo reglas de 3, ¿vale? Bueno, estos ejercicios en principio estaban pensados, aquí tenemos un mapa y nos dice la escala, y teníamos que medir esto con la regla y calcular la distancia que en realidad o sea, la distancia en la realidad entre Gerona y Zaragoza. Lo que pasa es que como vosotros ahora mismo muchos no vais a poder imprimir esto y medir, pues os he puesto aquí la medida, ¿vale? En realidad hubiera sido más interesante que lo midierais con una regla. Aquí ocurre lo mismo. Bariloche es una ciudad de Argentina con la que teníamos correspondencia cuando hicimos esto, y entonces era medir la distancia en el plano y, sabiendo la escala, medir la distancia en la realidad, ¿vale? Una vez ya, primero, claro, si aquí está en centímetros, aplicamos la escala, nos saldrá la distancia en centímetros, pero luego dice que la expresemos en kilómetros, ¿eh? Pero pasar de centímetros a kilómetros ya sabéis. Uno de triángulos semejantes, muy fácil. Este también son triángulos semejantes, porque esto es muy interesante, porque fijaros, si un árbol proyecta una sombra de 12 metros, yo no sé lo que mide la altura del árbol, y un palo, yo clavo un palo en el suelo que mida 1,50 m, que conozca la altura, y también proyecta una sombra. Aquí se han formado dos triángulos semejantes, y eso me va a permitir, conociendo estas dos medidas, que las puedo medir con un metro, y conociendo esta medida, que también la puedo medir con un metro fácilmente, saber la altura del árbol, que eso es más difícil de medir con un metro, ¿vale? Uno de descuentos, muy fácil. Bueno, y otros muy interesantes, de escalas de dinosaurios. Vale, yo creo que con esto no vais a tener ningún problema. De todas maneras, lo de siempre. Ya sabéis dónde encontréis a los profes. En la sala de videoconferencia y en los horarios que os hemos dado ya, ¿vale? Pues nada, supongo que no vais a tener ningún problema. Ánimo en esto, y ánimo también con el confinamiento, ¿vale? Y me despido. Vamos a ver cómo apago esto. Guardar.